Pues vamos a comenzar y yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Y curiosamente no nos pusimos de acuerdo, mi esposa y yo, y todo lo que estamos haciendo para precisamente el curso de enseñanza que vamos a dar hoy, 11:30, que habla acerca de que seremos verdaderamente discípulos del Señor. Y de eso trata lo que hoy vamos a ver, precisamente 11:30, con mi esposa Rudy y yo, aquí en este auditorio. Pero en esta ocasión, la enseñanza se llama el verdadero discípulo. Y obviamente se va a súper complementar con la enseñanza que tenemos a las 11:30. Así que no se la pierda, también en este auditorio tenemos esta enseñanza. Pero en Juan capítulo 1, en el versículo número 43, dice la escritura, les estoy leyendo de la Reina Valera 60 contemporánea, dice: al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme, sígueme, sígueme. Y en verdad no hay nada más hermoso cuando tenemos un encuentro con el Señor en donde sabemos que es Él y nos dice: sígueme. Hay mucha gente que ha escuchado esta palabra. Mucha gente que ha tenido ese encuentro con el Señor en donde le dice: sígueme, pero por una u otra causa no lo hacen. Pero yo considero que es lo más importante, el encuentro más importante y más real en la vida de todo ser humano. Y de ese encuentro y de la respuesta que se da a ese encuentro, a ese llamado de sígueme de parte del Señor, dependerá absolutamente toda su vida. Dependerá toda su vida futura. Esto es algo muy importante. Yo recuerdo hace 31 años, yo tenía mi vida, hacía mi vida como podía, como quería, iba caminando como pues bien me parecía, a través de mi propia opinión, a través de mi propia justicia, a través de lo que podía hacer. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor Jesús, yo claramente me di cuenta que era Él y que le tenía que seguir. Y para hacerlo tuve que hacer muchas cosas, tuve que dejar algunas, y en realidad hasta el día de hoy yo sigo con lo mismo. Ese encuentro fue transformador, transformó mi vida, transformó mi familia, transformó todo lo que soy, y lo seguirá haciendo todo el tiempo en el que yo viva. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero cuando el Señor nos está diciendo sígueme, lo que Él prácticamente nos está diciendo es que no solamente quiere que creamos en Él, que realmente seamos personas creyentes, sino que seamos seguidores de Cristo. Y un seguidor de Cristo es un discípulo, es alguien que realmente es un discípulo. Veo en el diccionario lo que quiere decir discípulo, y dice: persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. También dice: persona que sigue una doctrina aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Entonces, el Señor Jesús no solamente desea que creamos en Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, para perdón de nuestros pecados, sino realmente para obtener una nueva vida en Él, para que podamos tener una nueva vida en Él, pero también para que podamos ser sus discípulos. Y vamos a ver en qué consiste precisamente esto. El Señor nos deja en el libro de Mateo
al final del libro lo que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, el versículo 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor no solamente desea que seamos personas que asistimos, que seamos simpatizantes o que seamos correligionarios, no desea religiosos que cumplan a rajatabla la ley y que hagan obras suponiendo que con esto ganarán más en el Señor. Tampoco aquellos que cumplen con preceptos o con liturgias o con rituales. No, lo que Él desea es gente que le siga, gente que sea verdaderamente un discípulo. Un discípulo. Y este es precisamente el problema más grave que vive la iglesia hoy. Por eso les recomiendo que, terminando esta reunión 11:30, no se pierda esta enseñanza que les vamos a dar, porque va a completar muchísimo de lo que hoy les estaré hablando. Pero vamos a ver verdaderos discípulos, y esto es realmente el que usted aprenda a vivir la vida cristiana práctica. Una vida cristiana práctica. Cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos: síganme, o como en esta ocasión a Felipe le dice: sígueme, no le está diciendo vamos a formar una religión, o vamos a formar algo especial, o le está diciendo nada más: sígueme. ¿Seguir a quién? ¿A quién? ¿A quién sigue usted? A Amistad de Puebla, ¿no? A Alberto García, ¿no? A Pepe Toño Moreno, no. ¿A quién sigue? A Cristo. Estas cuatro paredes y este techo no significan nada. Es un lugar de reunión, es un auditorio para reunirnos como personas delante de Él. Pero si realmente nosotros queremos vivir una vida transformada, una vida nueva, una vida diferente que valga la pena vivir, una vida, tenemos que seguirle. Pero ¿seguirle a quién? A la persona de Jesucristo, porque Él es el Señor. Ayer estaba en el Zócalo y estaba yo esperando una cita que tenía muy importante ahí en el Palacio y Municipal, y pues me senté ahí en el Zócalo y estaba una señora y dice, y bueno, pues en eso hicimos plática. Dice, ya no vi el partido. Dice, dijeron que lo iban a transmitir aquí en el Zócalo, que iban a poner pantallas y no sé qué. Y le digo, sí, ¿verdad? No las pusieron. No, sí, dice, las pusieron allí, pero cobran. Digo, bueno, está bien. Total, empezamos a platicar. Y entonces yo le dije, oiga, fíjese que pues yo soy cristiano y además soy pastor, tengo una congregación cristiana. Y dice, no, pues yo también tengo mi religión, ¿verdad? Y desde hace 20 años que me cambié de la otra a esta, dice, ahí voy, ahí la llevo, no sé qué, no sé cuándo. Y le digo, mire, usted puede tener la religión que quiera, eso es lo de menos, pero sí le quiero decir algo: asegúrese, por favor, de que antes de que se muera, Jesucristo sea su Señor y Salvador. Digo, ¿quién vino a salvarla? No, pues Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién es Jesucristo? No, pues es el Hijo de Dios. Correcto. Entonces, ¿quién vino a morir en la cruz?
No, pues Jesucristo. Pues eso es todo, le digo. No, pero es que fíjese que yo que no, espéreme. Nada más le quiero decir esto de todo corazón. Asegúrese de que antes de que usted, porque ya estaba medio betarrita, ¿verdad? Le digo, asegúrese, le digo, antes de que se vaya a morir, de que usted en verdad crea. Sí, la fe es lo más importante. Sí, la fe, le digo, sí, porque nosotros somos salvados no por las obras. Porque resulta ser que siendo ya un poquito grande, estaba cuidando a, ¿quién era? No me acuerdo si era su papá o el papá de su esposo. 92 años. Y le digo, pues híjole, usted tiene un buen trabajo. Sí, me estoy ganando. No se está usted ganando nada. Le digo, nomás le vuelvo a repetir, ¿quién murió por usted? Jesús. ¿Quién limpió sus pecados? Jesús. Entonces, ¿a quién debe usted tener en su corazón? A Jesús. Y eso es todo. Es exactamente lo mismo. Cuando el Señor nos dice sígueme, no nos está metiendo en una religión, no nos está metiendo en liturgias, no nos está metiendo en preceptos, no nos está metiendo en una bola de cosas. Simplemente nos está diciendo sígueme a mí como persona. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ser discípulos. Ahí es cuando realmente somos discípulos del Señor. Así que es muy importante que entendamos esto. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no solamente creemos para salvación, no solamente creemos para perdón de los pecados, no solamente tenemos fe para saber que ya ahora tenemos entrada a la presencia del Padre, sino que a partir de ese momento somos seguidores de Jesucristo. Y como seguidores de Jesucristo y de su persona, ya somos discípulos. Ya somos discípulos del Señor. Y nos debemos comportar como tales, como personas, como leímos aquí, que están siguiendo lo que el maestro, o caminamos bajo la dirección, la guianza de ese maestro. Así que no hay pasos, no hay procesos. Es que ahí voy, ahí la llevo. ¿Cómo que ahí la llevas? No, o eres o no eres. ¿Has creído o no has creído? ¿Tienes fe o no tienes fe? Porque en el momento en que tú escuchas la voz de Jesús diciendo sígueme, y le sigues de todo corazón, no solamente te conviertes en un hijo de Dios, en un creyente, sino también en un discípulo. Pero es muy importante que nosotros lo podamos entender. Una vez que esto sucede, nosotros seguimos a Jesús porque Él vino a enseñarnos cómo vivir una vida práctica en su reino. Y dice la Biblia que Él estuvo enseñando acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y cuando Él resucita de los muertos y todavía está con nosotros o con sus discípulos por 40 días, le siguió enseñando la vida práctica cristiana, que es el ser seguidores de Jesucristo, siendo discípulos de Él, aprendiendo a vivir en su reino. Ya no vivimos en el mundo. La Biblia claramente nos los dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Somos hijos de Dios. Somos creyentes y tenemos un solo Padre, que es nuestro Padre celestial. Aleluya. Wow, me encanta. Entonces Jesús no solamente desea que crean en Él, sino que sean sus discípulos, personas que han aprendido y que siguen al maestro, que guía
sus vidas a través del Maestro. Jesús desea gente ardiendo, en verdad ardiendo por Él, por seguirle a Él, a la persona de Él. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo vas a llegar al Padre? Él desea que tú estés en fuego, en esa relación que tengas directamente con el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Que en realidad quedemos cautivados por su persona, que veamos en Él su belleza, su majestad, que Él es el Salvador que nos perdona, que nos salva, que nos redime, que nos reconcilia con el Padre, que nos justifica delante del Padre y que nos guía todos los días de nuestra vida para saber lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Entonces, para hacerlo necesitamos permanecer cercanos a Él cada día en una intimidad diaria con Él. En Juan 8, versículo número 31, yo quiero que usted también, si trae su Biblia, lo vea ahí juntamente conmigo. Juan 8, en el versículo número 31, dice aquí la Escritura: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? A ver, levanten la mano. Entonces, ¿a quién les está hablando el Señor? A los que han creído en Él. No les está hablando a las multitudes que todavía no eran creyentes. Habló a las multitudes palabras preciosas, palabras de vida, palabras que eran espíritu, pero les habló de otra forma. Sin embargo, aquí dice que les estaba hablando a los que habían creído en Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí encontramos algo que es clave para nuestra propia vida. ¿Cuántos han creído en Él? A ver, levante la mano. Está padre, ¿verdad? A nosotros que hemos creído en Él nos está hablando. Dice, si tú quieres ser verdaderamente mi discípulo, tienes que permanecer en mi palabra. Wow. En mi palabra. Entonces no todos son discípulos. Usted podrá decirse creyente, y qué bueno. Usted podrá decirse también un seguidor, pero si usted no está permaneciendo en la palabra del Señor, y ahorita vamos a ver lo que eso significa, entonces usted no es un discípulo y por lo tanto no está viviendo como un verdadero creyente. Y este es un problema, porque la gente no está acostumbrada a leer la palabra, a permanecer en la palabra. Y por esta razón es que hemos estado desde hace ya 4, 5 años, 6 años impulsando la lectura de la palabra del Señor en la gente. Ahora, a través de esta herramienta preciosa que nos ha dado el Señor, es algo que nos ayuda para que tomemos ahí esta herramienta y de una manera sencilla empecemos a meditar en la palabra y permanezcamos en la palabra, porque si no, usted jamás será un discípulo. Jamás será un discípulo. Será un creyente, pero ese creyente se puede quedar en simpatizante, se puede quedar en correligionario, se puede quedar en alguien que trata de cumplir con ciertas cosas, alguien que cree que por medio de obras, a lo mejor de panzazo, llega al cielo. Pero no es así. Solamente los que permanecen en Jesús y le siguen. ¿Cómo? Permaneciendo en mi palabra, dice. Si permanecen en mi palabra, serán
verdaderamente mis discípulos. Hace 15 años, recuerdo muy bien, comenzamos un periódico que se llama América Nueva. Usted lo puede encontrar ahora en internet, metiéndose en internet, www.americanueva, y ahí usted puede conectarse y tener la versión en internet online. Pues bien, hace 15 años yo reuní una gran cantidad de pastores y nos pusimos de acuerdo para editar este periódico, poner pequeños reportajes o pequeñas predicaciones para que la gente pudiera leer y empezar a leer, aunque sea cortos mensajes, pero que empezara a leer, aprender a leer la Biblia. Y nos pusimos de acuerdo. Y muchos estaban, sí, animadísimos. Y lo vamos a hacer, y y esto y lo otro. Y lo empezamos a producir, lo empezamos a imprimir, e iba a toda la República Mexicana. Pero poco nos duró el gusto. Los pastores empezaron a flaquear. Ya no mandaban mensajes, ya no mandaban reportajes, ya no mandaban testimonios, ya no mandaban predicaciones, ya no mandaban nada. Y nos quedamos solos. Y tuvimos que empezar ahí a obtener de otros lugares, de gente linda, de grandes teólogos, algunos de ellos de veras impresionantes, que nos siguen escribiendo hasta la fecha para que el periódico pudiera seguir llevando el mensaje. Pero ¿cuál era el propósito? Que la gente aprendiera a leer. Y este es el problema, porque dice: si tú no permaneces en mi palabra, entonces no eres mi discípulo. Si usted no está permaneciendo en la palabra, usted es una persona que no es discípulo. Y el Señor quiere que seamos discípulos. Dice: vayan y hagan discípulos, no simpatizantes. Vayan y hagan discípulos, no correligionarios, no religiosos. Vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es aquel que escucha la voz de la persona que es su maestro, que le guía, que le dirige y que le lleva. La vez pasada hablamos acerca de esto, de cómo Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Alguien recuerda este mensaje? ¿Ok? Y cómo si nosotros hablamos con el pastor, él reconoce nuestra voz, y también la oveja reconoce la voz de su pastor y le sigue. Es una persona a la que al escuchar su voz debemos seguirle. Pero ¿cómo escuchamos su voz? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios que nos es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces encontramos esto: los que han creído en el Señor, a ellos, no a los que no han creído, no a los que apenas van a creer, sino a los que ya han creído en el Señor, Jesús les está hablando: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente, una palabra clave con la cual hablamos. Por esta razón es que también en las reuniones de hogar, donde Pepe Toño y Doris están haciendo un trabajo precioso, estamos ¿qué? Leyendo la palabra de Dios, comentando la palabra de Dios, haciéndolo de una manera sencilla. ¿Qué te dijo Dios? De lo que leíste esta semana, ¿qué te habló Dios? ¿Qué encontraste? ¿Qué tesoro? ¿Qué perla preciosa de gran precio? ¿Qué milagro? ¿Qué testimonio? ¿Qué encontraste ahí que hizo Dios por ti? Y entonces esas reuniones se convierten en algo extraordinario, porque no se necesita ser un gran teólogo ni una persona que sepa mucho, sino simplemente una persona que se ha convertido en un seguidor, en un discípulo de la persona del Señor Jesucristo. Y esas reuniones son vivas.
Y le invito a usted que abra su casa para que lo compruebe. Si hoy mismo usted dice, yo lo quiero comprobar, venga y hable con ellos. Intégrese a una reunión. A lo mejor empieza con su compadre, ¿verdad? A lo mejor con 2 parejas nada más, no le hace. Pero empiece, porque ahí es en donde usted va a poder compartir de lo más importante, la palabra. La palabra. Y de una manera sencilla. Fíjate que Dios me ha estado haciendo esto, impulsando a hacer lo otro. Fíjate que estoy orando al Señor porque mira la promesa que encontré en esta semana. Mira lo que me está diciendo, mira lo que está hablando. Y eso hace la gran diferencia en una reunión en donde juntos tenemos un mismo sentir, algo en común, que es la palabra de Dios. Y eso cambia. Ya no es un maestro que está diciendo ahí lo que se le ocurre o lo que Dios le reveló, sino es la misma palabra en la gente común, que cuando se acerca a la palabra de todo corazón, Dios le revela por necesidad, porque es su promesa. Él le revela cosas, le da promesas, le da profecías, le da lo que usted necesita. Por eso son tan importantes esas reuniones. Abra una, usted será bendecido. Cuando nosotros empezamos, tuvimos en la casa 3 años y medio una reunión de hogar, y la tuvimos que suspender porque yo tuve que salir a formar otra congregación en otro lugar, y tenía que estar saliendo 2 veces por semana y el fin de semana. Pero la tuvimos 3 años y medio y fue una bendición enorme. Enorme. Usted también puede tenerla en su casa. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros somos discípulos del Señor? Que nos hacemos uno con Él. Nos hacemos uno con Él. Dice Primera de Corintios en el capítulo número 6. Fíjese qué escritura tan hermosa esta. Primera de Corintios en el capítulo número 6, versículo número 17, dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él, o un espíritu es con Él. Lo que produce el que nosotros permanezcamos en la palabra y seamos seguidores de Jesucristo, y en verdad seamos discípulos, verdaderamente sus discípulos, lo que produce es que seamos un espíritu con Él. De tal manera que el Señor está en nuestra vida, somos un espíritu con Él, y Él es nuestro maestro. No solamente es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. No solamente es el pastor que nos está cuidando, el que nos bendice, nos provee, nos sana, etcétera, sino que ahora dice: un espíritu es con nosotros. De tal manera que vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados para ser como Él es. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. No basta con creer, se necesita seguir a Jesús. Mire, si usted ha creído, ya no está bajo el dominio del pecado, dice la Escritura. Si usted ha creído, ya no está en pecado. Dice que ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y si usted es una persona creyente que sigue a Jesucristo y permanece en su palabra, es verdaderamente un discípulo. La iglesia necesita verdaderamente discípulos que sean verdaderos en Él. Entonces ya no basta con creer, se necesita seguir a Jesús, mantenernos unidos en Él, haciéndonos uno con Él. Podríamos sintetizar esto en 3 puntos. 1, verdaderos discípulos, que ya sabemos cómo, a través de permanecer en su palabra. 2, haciéndonos uno con el Señor. 3, no basta con creer, sino seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque cuando
le seguimos a Él, y cuando nos hacemos uno con Él, entonces nosotros podemos mirarle. Y al mirar podemos ver la gloria de Dios. Y al mirar la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria, como por la imagen del Señor. ¿Cuántos quieren ser transformados? A ver, ¿cuántos quieren que Dios quite esa mugre que por ahí todavía andan cargando? ¿Verdad que sí? Yo también lo deseo. Hay ocasiones en que se siente uno tan frustrado de cometer tonterías, de hacer cosas, de hablar palabras que no se deben hablar, de hacer cosas que no se deben decir, que de veras, ¿cómo quisiéramos ser transformados? Ahí vengo yo el otro día en mi cochecito y decía ahí el anuncio, 30 kilómetros por hora. Entonces pues voy a 30 kilómetros por hora. Yo soy muy obediente con eso, porque si no me multan, ¿verdad? Entonces ahí voy. Y ya voy llegando y viene atrás uno que me espanto. Me espantó, de veras, me espantó. Y que me volteo como Hulk. Y que me volteo así. Híjole. Híjole, pero con ganas de decir algo, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué razón? Porque si en verdad tenemos a Cristo, aun cuando nuestros impulsos, nuestras tentaciones están a flor de piel, si nosotros en verdad queremos ser transformados, necesitamos seguir al Maestro. Y esta es la verdadera vida. Esta es la verdadera vida. En 2 de Corintios, capítulo número 3, el versículo número 18, vamos a encontrar lo que les acabo de explicar. Dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo. ¿Cómo puede usted mirar la gloria del Señor como en un espejo? Cuando usted en las mañanas se rasura, o se está peinando, o se está haciendo el chongo, ¿a qué distancia tiene el espejo? Como a 1 kilómetro, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Lo tiene dónde? Aquí cerquitita, ¿verdad? Y por más que le enchufa, sigue igual, ¿verdad? Y por más que le hace, sigue igual. Los años pasan, las arrugas siguen. Sigue igual, ¿verdad? Pero aquí está hablando que debemos mirar al Señor como en un espejo, o sea, cerquitita, o sea, cara a cara, o sea, alguien que está siguiéndole, que está cercano a Él. Y cuando estamos cercanos a Él, podemos ver su gloria. Ay, Señor, gracias. Perdóname y te perdona. Ayúdame y te ayuda. Bendíceme y te bendice. Pero no nada más eso, sino que dice que somos transformados. Somos transformados. Esa cercanía a Él hace que nosotros podamos ser transformados a su imagen. Y último punto, el verdadero discípulo de Jesús lleva mucho fruto. El verdadero discípulo de Jesús lleva mucho fruto. En Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, dice esto que es muy evidente y muy claro. Fíjese bien: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí, Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Dile al que está a tu lado, qué grueso. Dile otra vez, qué grueso. Así que si no llevas fruto, te quitará. Dile otra vez, está grueso. Está grueso, está grueso, ¿verdad? Pero dice, aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea que te van a cortar las orejas, te van a mochar algo, te van a dar tus palos, ¿verdad? Porque si no, no vas a llevar fruto. Ustedes ya están limpios, ya han creído. Estamos hablando de los creyentes. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ahora, fíjese bien, si usted no lleva fruto, será quitado. Si lleva algo de fruto, será raspadito para que lleve fruto, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Pero dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque si no permanecen en mí, entonces ustedes serán echados. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El verdadero discípulo es el que lleva mucho fruto. Si usted no está llevando fruto, si su vida no ha sido transformada, si usted no ha sido cambiado por el Señor, y el que lo sabe muy bien es la persona que tiene usted a su lado, el que más le ama, su esposa, su esposo, sus hijos, ellos saben muy bien si usted está siendo cambiado o no. Ellos saben, pero el que más sabe es Dios. Y si usted no está llevando fruto, ¿sabe qué? Es como un pámpano seco, que el único destino que tiene es el fuego, y ahí arden. Dice, aquí dice, yo no lo estoy inventando. Pero si nosotros llevamos fruto y mucho fruto, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Y de eso estamos hablando, verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias. Gracias que eres nuestro Padre, que tu Hijo Jesús vino a darnos camino hacia ti, que nos mostró cómo llegar hasta tu misma presencia, cómo descubrir las bondades, los beneficios de lo que tú eres, cómo emprender una nueva vida siendo transformados por ti, cómo vivir cercanos, viéndote a ti cara a cara como en un espejo y viendo tu gloria, una gloria que derramaste al perdonarnos. Gracias, Señor. Queremos ser de aquellos seguidores, verdaderos discípulos de Jesucristo. Y yo quiero orar con aquellas personas que están aquí y que todavía no son discípulos, no han creído primeramente en el Señor Jesús. No le han dicho: Señor, perdóname, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz por mí, para pagar por mis pecados.
yo creo que tú eres el único Dios verdadero. Y a partir de ese momento, ser limpiado, ser perdonado. La Biblia habla de que esto es algo tan tremendo que lo reconoce como un nuevo nacimiento espiritual, en donde usted empieza una nueva vida. Y esa nueva vida será más fructífera cuanto más cerca se mantenga de la palabra y del Señor Jesús. Así que yo quiero hacer una sencilla oración con usted, que quisiera hoy orar y tomar esta decisión. Es una decisión de fe, de creer, de asegurarse de que Jesucristo es su Salvador y Señor, y de que de aquí en adelante caminará siguiéndole a Él. Así que si quiere orar conmigo, levante su mano, por favor, allí en donde está. Levántela y vamos a orar. Estoy viendo sus manos, sus manos, sus manos, su mano, señorita. Allá atrás también, todas estas manos levantadas. Qué bueno. Mira, yo hace 31 años fue glorioso. ¿Cuántas manos? Miren, todos los que levantaron su mano, yo les voy a pedir un favor más. Tomen un pasillo, cojan sus cosas que tienen ahí cerca y vengan aquí. No es para penarlos, solamente queremos orar juntos aquí. Vengan, todos los que levantaron su mano, vengan rápidamente. Felicidades, es un privilegio. Vengan, vengan, vengan. Qué bueno, tomen sus pasillos. Qué bueno que están viniendo. Gracias. Hace 31 años yo lo hice y aparentemente no pasó nada así, ¿cómo se dice? Espectacular. Pero como lo hice consciente y como lo hice de veras creyendo, Dios hizo lo demás. Dios empezó a obrar en mi vida. Nosotros no podemos hacer nada. Ahí dice la Biblia y lo leímos: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces mejor nos juntamos a Él, porque Él sí puede. Él sí puede. Entonces yo hice la oración como usted hoy la va a hacer, porque Él ve su corazón, ve la intención que tiene. Quiero cambiar, Señor. De veras, quiero llevar una vida en paz, en confianza, en seguridad. Quiero. Él lo ve y Él le ayuda. Él le ayuda y le ayudará siempre. Así que yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración en voz alta, por favor. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que vino a la tierra siendo Dios para morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados y creo que Jesucristo pagó en mi lugar, murió en mi lugar, y a través de eso me perdonó. Y de hoy en adelante yo sé que me ha perdonado y que puedo llegar directamente al Padre Celestial. De hoy en adelante yo confieso que Jesucristo es mi Salvador. Es el Salvador del mundo, pero es mi Salvador, mío. Él es mi Señor y Él es mi Dios. Y declaro que de hoy en adelante soy un hijo de Dios. Y de aquí en adelante yo seré un seguidor y un discípulo de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Wow. Qué tremendo. Wow. Antes de que se vayan, queremos regalarles algo. Queremos regalarles un Nuevo Testamento para que empiecen a leer la Biblia, la palabra.
permanezcan en mi palabra, allí hay. Y otras cosas que seguramente les van a obsequiar aquí estas personas. Les va a tomar 5 minutos probablemente. Si son tan amables en pasar hacia allá, pase con toda confianza. Sean muy bienvenidos y le damos gracias al Señor por sus vidas. Vayan, por favor. Gracias, qué privilegio. Dios ve sus lágrimas. Dios está viendo su corazón. Gracias, Señor. Los demás, si son tan amables en ponerse de pie, y solamente vamos a rectificar o a retomar esto. Verdaderamente sus discípulos. Y lo vamos a seguir viendo a las 11:30. Usted lo verá. Pero primero, ser verdaderos discípulos, anhelar con todo el corazón serlo. Número 2, haciéndonos uno con el Señor, cercanos a Él. Número 3, no basta con creer, necesitamos estar cerca de Jesús. Como nos dice la escritura en 2 de Corintios 3:18, mirándole a Él cara a cara como en un espejo su gloria, para ser transformados. Y número 4, el verdadero discípulo del Señor es aquel que lleva mucho fruto. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te bendecimos. Declaramos que nuestro anhelo es ser verdaderamente tus discípulos, aquellos que te siguen, aquellos que son guiados y que tienen dirección de su Señor y Maestro, aquellos que se han hecho un espíritu con Él, aquellos que están tan cerca que pueden ver su gloria, gloria que nos transforma, y aquellos que podemos llevar mucho fruto. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues que Dios los bendiga. Nos seguimos viendo. Feliz Día del Padre a todos los papás. El mejor día para todos ustedes. Expande.